Como decía, la ponencia se titula Desempeño en la comunidad digital, aspectos éticos. ¿A qué nos vamos a referir? Bueno, realmente la ciudadanía digital es un fenómeno que, aunque ya no tan nuevo, sí está generando mucho interés. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una ciudadanía física, o sea, a ser ciudadanos de un mundo físico, de un mundo donde estamos constantemente interactuando, y un poco que se nos ha obligado a transitar hacia una ciudadanía digital. Y claro, cuesta trabajo porque no es fácil extrapolar nuestro comportamiento de un contexto a otro sin que esto genere todo un grupo de nuevas actitudes y nuevos problemas. Vamos a comenzar viendo algunas definiciones de ciudadanía digital, porque es importante ver, como siempre, en todas estas definiciones están presentes los aspectos a los que nos vamos a referir. Aquí, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el 21, define la ciudadanía digital como el conjunto de habilidades y actitudes fundamentales de aquel ciudadano y en su conjunto de todos los ciudadanos que se desenvuelven en una sociedad democrática a través del uso de las tecnologías de información y comunicación de manera responsable, informada, segura, ética, libre y participativa, ejerciendo y reconociendo sus derechos digitales y comprendiendo el impacto de estas en su vida personal y su entorno. Para Delgado, en el 20, la ciudadanía digital es la capacidad de participar en la sociedad en línea. Para la UNESCO, es un conjunto de habilidades que permite a los ciudadanos acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar, crear, compartir información y medios en todos los formatos, utilizando varias herramientas, de manera crítica, ética y una forma eficaz de participar y comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales. Para Chen y para Helford, desde el 18 hasta el 21, las normas de conducta relacionadas con el uso de las tecnologías marcan a la ciudadanía digital, centrándose en cuáles serían las formas apropiadas de comportamiento en línea, etiqueta digital o bienestar digital. Cuando nos referimos al bienestar de la ciudadanía digital, está enfocado en el bienestar del sujeto, en lo físico y lo mental, ya que las falencias en la formación digital predispone al ciudadano frente a la participación segura y usos adecuados de los dispositivos, hardware y software en la mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje, concibiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como todos los procesos formativos en los cuales participamos constantemente y de manera activa o pasiva todos los seres humanos. Hay que tomar en consideración las responsabilidades éticas frente a los derechos que establece la ciudadanía digital, cuando se enmarca en la exigencia del ejercicio educativo, ya que comprende las oportunidades de adopción de conocimiento del Internet. Es el límite de lo real y lo virtual en entornos que muchos ciudadanos interactúan constantemente como ciudadanos digitales. Un ejemplo son las redes sociales, donde muchos ciudadanos anhelan ingresar y compartir de manera constante con otros. Otro ejemplo es el teletrabajo y otro ejemplo son los estudiantes en línea.
Ahora, les decía que no es fácil extrapolar el comportamiento, nuestras actitudes desde un plano presencial de interacción e interrelación directa a un plano totalmente digital donde todo va a estar mediado por equipos, por distancias, donde podemos estar jugando, por ejemplo, con un chino o con un árabe, ¿verdad? Y entonces estos riesgos de esa extrapolación son riesgos que estamos asumiendo a diario como miembros de esta ciudadanía digital. Debemos hacer énfasis y reflexionar entonces con base en los riesgos que acarrea la mala utilización de los medios tecnológicos cuando los manejamos transgresivamente. Si el primer doctor hacía referencia a las ventajas de la inteligencia artificial, nosotros nos vamos a referir aquí a los riesgos que acarrea el mal uso de los medios tecnológicos y sobre todo de cómo nos comunicamos como miembros de esta ciudadanía digital. Por lo tanto, como toda comunidad, tiene un desempeño individual y colectivo que tiene que estar mediado por la ética. Lo veíamos en todas las definiciones de ciudadanía digital que anteriormente repasábamos. Y esta ética tiene que manejarse, tiene que reflejarse en valores y en códigos de ética y deontológicos. Estamos acostumbrados, todos los profesionales manejamos determinados códigos de ética. De hecho, hasta los estudiantes, ya cuando están manejando o se están formando bajo un plan de estudios de una determinada carrera, pues manejan los códigos de ética que norman el comportamiento como profesionales en esas carreras. Por lo tanto, los códigos de ética y deontológicos son la manifestación práctica de la teoría ética que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta. ¿Cuáles son los riesgos de la ciudadanía digital? Bueno, en primer lugar, la falta de principios éticos que normen el comportamiento de los ciudadanos en espacios virtuales. Pareciera que cuando estamos siendo parte de esta ciudadanía digital, cuando nos manejamos en espacios virtuales, pues es como que no sentimos que nuestros principios éticos, lo que nos han enseñado desde la cuna, lo que venimos manifestando en nuestras familias, con nuestros amigos más cercanos, tengan que estar presentes también en el comportamiento de nuestro en esos espacios virtuales. La desenfrenada forma en que ha crecido el uso de las nuevas tecnologías y sobre todo, no es que sea malo que hayan crecido, que estemos usando cada vez más las nuevas tecnologías, sino es la falta de preparación desde un ámbito filosófico, axiológico y de alfabetización digital para poder hacer uso de esas tecnologías. Y claro, el otro riesgo, que es quizás uno de los más grandes, es que el capital cultural que se conforma por todos aquellos conocimientos adquiridos y acumulados a lo largo de la vida, resultado del contacto familiar, del capital familiar, del trato con los círculos de amigos, conocidos y colegas, como el capital social, y del paso por las instituciones, principalmente la escuela, este capital cultural no se desarrolla a la par que las dinámicas que se generan para el uso del Internet. Y esta
digamos que esta falta de acople entre el desarrollo de nuestro capital cultural, de cada uno de nosotros como individuos, y las dinámicas que se generan para el uso de Internet, pues nos colocan en una situación de desventaja, porque a veces no nos sentimos bien preparados, capaces de asumir estas dinámicas que genera el uso de Internet, y por eso a veces las respuestas que damos no son las más adecuadas. En la comunidad digital, por tanto, el contexto donde tanto los nativos digitales como los migrantes requieren de la capacidad crítica y analítica vinculadas directamente con la dimensión axiológica. Y esto lo están planteando estos dos autores desde el 13. O sea, nosotros tenemos que, sí, incorporarnos a esta comunidad digital, es lógico, pero tenemos que hacerlo con una capacidad crítica y analítica vinculada con estos valores, con esta dimensión axiológica, para lo cual no estamos realmente preparados. Internet también ha traído la aparición de nuevas conductas ilícitas que por su gravedad merecen un reproche penal y que no estaban recogidas como tales en las legislaciones. Por ejemplo, las intrusiones ilegales en sistemas informáticos, los daños informáticos, los ataques de denegación de servicio, estafas utilizando las nuevas tecnologías, como ahí ven, la clonación de tarjetas bancarias, la distribución de pornografía infantil, el ciberacoso. O sea, ninguna legislación de ningún país, ni de los más desarrollados ni de los menos, pues estaba preparado para asumir estas conductas ilícitas, que además adquieren una forma totalmente diferente de manifestarse porque se manifiestan en un contexto, en un espacio totalmente diferente. Esto constituye un auténtico reto para las autoridades de los diferentes países. Y estamos en presencia entonces de los llamados ciberriesgos, que afectan de una forma más directa a los niños, niñas y adolescentes, ya que esta población es mucho más vulnerable de ser afectada física o emocionalmente por agresores en la red. Y aquí vemos a lo que se refería el psicólogo que me precedió en su presentación maravillosa. Y es que la gente joven, los niños y los adolescentes están siendo muy vulnerables a todos estos ciberriesgos. ¿Por qué? Porque se sienten en un medio para el cual no están preparados y por lo tanto se estresan. Y se estresan de muchas maneras. Y como la psiquis influye sobre el soma, muchas de estas maneras se reflejan en que los niños y los adolescentes están padeciendo de enfermedades que anteriormente no se padecían. Entonces, fíjense cómo los riesgos de los que estamos hablando no son puramente digitales. Los riesgos se asumen de una manera tal que afecta la salud física y mental. El mayor grado de vulnerabilidad de los niños en Internet se debe a la violencia que experimenta la población adolescente en el ciberespacio. Violencia que tampoco es algo nuevo, ¿no? No es un nuevo tipo de violencia, sino es el traslado de manifestaciones existentes en su entorno físico al contexto virtual, donde adquieren una dimensión distinta en términos de alcance y potencial de daño. Estamos hablando de grooming, estamos hablando de pornografía infantil, de sexting y de la sextorsión. Estamos hablando de aspectos que, aunque son viejos, pues han adquirido una dimensión distinta
en términos de alcance y potencial de daño en el ciberespacio. Uno de los puntos más importantes entonces para pensar la ciudadanía digital es comprender que nuestras actitudes online hablan de nosotros. Los valores con que contamos valen tanto para espacios digitales como analógicos. Si entendemos como seres humanos que ser agresivo puede lastimar a otro, lo sostenemos tanto para una pelea en la calle como una en un chat. Si sabemos que podemos humillar a alguien haciendo público un secreto, vale igual con un pasacalle que con un posteo. Todas estas actitudes van formando lo que entendemos por convivencia social y digital. Y por eso nuestro comportamiento como miembros de esa ciudadanía digital tiene que estar orientado por los valores que nos han inculcado nuestros padres, nos han inculcado nuestros maestros en las escuelas y nos ha inculcado la sociedad, la comunidad en la cual vivimos. No podemos ser unos seres sociales presencialmente y ser otros distintos en ese mundo digital, en ese espacio digital. Los ciberriesgos acarrean efectos negativos tanto físicos como psicosociales. Y por eso es tan importante la educación ética. Porque como único podemos combatir esos efectos negativos es si enfocamos toda nuestra comunicación y toda nuestra interrelación en ese espacio físico, en ese espacio digital, de una manera crítica, de una manera asertiva, de una manera reflexiva y donde pongamos en práctica los mismos códigos de conducta que exigimos cuando interactuamos persona a persona. Por eso, la empoderadora socioeducativa internacional Casa ESEI, de la cual soy parte, se interesó en sondear la opinión de un grupo de 59 profesionales y estudiantes de Colombia, México y Ecuador sobre los efectos psicosociales negativos que está generando el uso de Internet. Y, por ejemplo, cuando le preguntábamos sobre la información que se publica y difunde, el 90% de los encuestados opinó que se debe verificar la veracidad de lo que se publica para no generar confusión y dañar a las personas. El 50% opina que quienes difunden informaciones falsas juegan con las emociones, los miedos, los prejuicios y la ignorancia de las personas y corresponden a motivaciones generalmente políticas, económicas, de autopromoción y de negocio. Porque lastimosamente hay muchas motivaciones de toda índole en la difusión de informaciones falsas que pueden generar inclusive miedo en las personas, inseguridad en las personas. Y el 46% cree que la difusión de noticias falsas se ha facilitado por la aparición súbita de la llamada comunidad virtual, que no cuenta con herramientas críticas para reconocer ese tipo de noticias y comparte información sin tener claridad sobre la veracidad de la información. Aquí hay muchas expectativas con la inteligencia artificial. Que hacía primera sesión hablaba de que la inteligencia artificial va a permitir
detectar fraudes, detectar situaciones fraudulentas, ¿no? Entonces hay mucha expectativa de que la inteligencia artificial pueda crear estos filtros que permitan que no se divulguen noticias falsas. El 84% manifiesta que la difusión de noticias falsas puede afectar de manera directa la salud mental y las emociones de las personas que las consumen, y que esto genera un problema de salud pública. Vi que entre los miembros, la audiencia de esta jornada está una alumna de la UNAD que es enfermera. Pues se plantea ya que las noticias falsas generan tanto estrés y generan problemas de salud mental y física, y por lo tanto se convierten en un problema de salud pública relacionado con el confinamiento físico, que ha llevado a una mayor necesidad de estar en contacto con el mundo a través de plataformas tecnológicas, redes sociales y medios de comunicación masiva. Pero estábamos un poco que echando la culpa a la pandemia, pero sabemos que esto llegó para quedarse, y que aun cuando ya podemos salir y ya estamos recobrando un cierto mayor nivel de presencialidad y de participación física en los entornos sociales, pues el uso de las plataformas tecnológicas, las redes sociales, es muy fuerte y representa un porcentaje muy alto de los tipos de comunicaciones que establecemos hoy en día. El 66% de los encuestados manifestó que ha sentido que el acceso a Internet le ha generado alguna emoción negativa, y la gran mayoría reconoce que al menos alguna vez le ha desencadenado las siguientes emociones negativas: estrés, depresión, miedo, irritación, enojo, incertidumbre, violencia, intranquilidad, duda, confusión, inseguridad, amenaza, malestar físico y emocional. Vean ustedes que es una amplia gama de emociones negativas, de sentimientos negativos, que van desde el estrés hasta un malestar físico y emocional. Cuando le preguntábamos algún comentario que considere pertinente del impacto de las TIC, Internet y en particular las noticias falsas en la salud mental y el respeto a los derechos humanos, pues aquí dividimos los comentarios por esferas. Cuando se referían a la educación, decían que es urgente que las escuelas enfaticen en competencias emocionales. ¿De qué sirve que un niño sepa sumar o que un profesional sepa de ingeniería si no tiene idea de cómo controlar sus emociones? También debe aprender a gestionar el lenguaje, las redes sociales y los recursos digitales. Falta implementar proyectos educativos destinados a la prevención de adicciones comportamentales, en los cuales se vincule a toda la comunidad educativa. Y muchos afirmaron que la educación es crucial. Cuando era igual en el aspecto jurídico, planteaba que debería tomarse el control de las redes que permiten esta clase de información, con la finalidad de disminuir el daño que éstas puedan causar. Debería regularse el derecho de información porque no existe mucha seguridad jurídica. Casi nadie sabe lo que la desinformación genera en la vida de las personas, y mucho menos en el ámbito jurídico las consecuencias que pueda llegar a tener. Y con relación a las noticias falsas, pues plantearon que puede llegar a confundir
no permite generar una opinión objetiva en los eventos informativos, que se deben buscar filtros para bloquear la información falsa, que son muy frecuentes en Internet, y el problema se centra, se verifica la información, que se crean y divulgan historias falsas que muchas personas vulnerables creen, afectando su pensar, su sentir y su vivir día a día. Y que estas noticias han afectado la salud mental de algunas personas que son expuestas socialmente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se sube o se ve en Internet, y más con las falsas noticias, porque de ahí se desencadena el bullying y otras formas de ciberacoso. Existe consenso con relación a la importancia del comportamiento de los individuos y grupos como sujetos de la comunidad digital. Este comportamiento tiene que orientarse en una primera instancia por valores éticos. De ahí la importancia de que se escriban y respeten códigos éticos y deontológicos para las redes sociales, páginas web y cualquier sitio digital. Y en una segunda instancia, y no menos importante, está la regulación por medio de normativas jurídicas de la información que se difunde por Internet. El mensaje que queremos transmitir es que como seres sociales tenemos que ser siempre mejores seres humanos. Muchas gracias.